Bienvenidos a una nueva edición de El HCD Informa 2021. Los invitamos a conocer las novedades y los sucesos del Honorable Consejo Deliberante de Pergamino. Bienvenidos a un nuevo ciclo del HCD Informa. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes lo que ha sido la segunda sesión ordinaria del Consejo Deliberante, sesión ordinaria que puso en funcionamiento en el Consejo Deliberante lo que es expediente digital electrónico, y esto lo vamos a compartir en una nota con ustedes. También debates que se llevaron adelante en la sesión, uno de ellos que tiene que ver con la problemática que se sigue suscitando sobre la Ruta 188 y el estado de la misma, también sobre un expediente que tiene que ver con los debates y los diferentes posicionamientos en torno al tema de retenciones y la afectación en los diferentes granos que se producen en nuestro partido, un expediente que fue pasado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta y que tiene que ver con la posibilidad que tienen los vecinos, que ya está aprobada, pero en cuanto al trámite que se debe llevar adelante, y es el desacople entre la tasa de alumbrado público y el servicio de energía eléctrica que se lleva adelante con la cooperativa eléctrica de nuestra ciudad. También, y entre los despachos, destacamos uno de los más importantes que tiene que ver con otra problemática que afecta sin lugar a dudas la siniestralidad vial y que tiene que ver con la nueva ordenanza de animales sueltos y documento único equino. Tratamos también el ingreso que va a la Comisión de Presupuesto y Cuentas, y es uno de los más importantes elevados por el Departamento Ejecutivo, y es el expediente de rendición de cuentas. Expediente que va a ser analizado. Los concejales tendrán a su disposición toda la documentación para poder generar las observaciones que crean necesarias, y finalmente sobre finales del mes de abril deberá tener un tratamiento en el recinto del Consejo Deliberante. Por último, y en un nuevo aniversario, el 40 aniversario de los hechos de Malvinas, queremos brindar también nuestro homenaje desde el Consejo Deliberante, y rescatábamos un acta, el acta desde el 4 de abril de 1984, la primera en tiempos de democracia, donde se rendía homenaje en particular a Patrone y Silva, y también queremos compartir con ustedes toda la información legislativa del partido de Pergamino. Las sesiones ordinarias del periodo 2022 se iniciaron con la implementación del expediente electrónico. El miércoles 10 de febrero se inició la capacitación en la Dirección Administrativa del Consejo Deliberante de Pergamino para la incorporación del sistema de expedientes digitales. La capacitación estuvo a cargo de la Dirección de Modernización del Estado Municipal y se realizó por la iniciativa de la Presidenta del Cuerpo Legislativo, Gabriela Taruseli. En principio, un agradecimiento especial que quiero hacer público en esta sesión al personal administrativo y al personal de los bloques que desde el año pasado, junto con el área de modernización del municipio y con la Secretaría de Modernización de Nación, vienen trabajando día a día para la implementación del sistema, y también a todo el asesoramiento que hemos tenido respecto de lo que es la situación y la elaboración de la implementación desde el punto de vista técnico, el software y el hardware. Quiero también desde Presidencia informar algo que nosotros hemos hablado en la labor parlamentaria, y que se han mantenido comunicaciones con el Tribunal de Cuentas, para quienes el Tribunal de Cuentas de nuestra región ha emitido su profunda vocación de colaborar con el municipio de Pergamino, porque de los municipios que quedan afectados a esta zona, en principio creemos de toda la provincia, pero no nos vamos a robar un dato que no tenemos cierto, pero para el Tribunal de Cuentas somos el primer municipio en hacerlo, y esto nos parece fundamental
Cuando me preguntan si vamos a tener inconvenientes, yo creo que vamos a ir abriendo paso en un montón de cosas. Y como vamos a abrir paso en un montón de cosas, sin lugar a dudas vamos a tener distintas cuestiones que ir abordando sobre la marcha. Pero quiero agradecer también la capacitación de cada uno de los concejales, aceptar las normativas, y bueno, desde ahí creo que el desafío es para todos. El Consejo Deliberante de Pergamino va a entrar en una era digital. Eso nos hace más transparente, eso nos va a ordenar a todos, y eso va a hacer que lo imposible de pensar que estemos remitiendo papel, actas, todas estas actas que estamos aprobando en el día de hoy fueron remitidas en formato papel a la provincia, y esto nos parece que ya no es una forma en la que debemos trabajar, pero sobre todas las cosas ser accesibles para que nuestra información rápidamente llegue a cada concejal y a los vecinos. Así que esto es lo que estamos poniendo a consideración en este proyecto en el día de hoy, y quería comunicarle todo esto y por supuesto delante de ustedes hacerle mi agradecimiento público al personal del Consejo Deliberante. Cabe destacar que el expediente presentado por el delegado municipal de Mariano Alfonso en la segunda sesión ordinaria pidió su nombre Malvinas Argentinas a la plazoleta ubicada en el destacamento policial de la localidad. Se aprobó por unanimidad utilizando el sistema digital de principio a fin. Dentro de la segunda sesión, el expediente ingresado por presidencia de los vecinos de la Ruta 188 entre Peña y Conesa, solicitando repavimentación entre JA de la Peña y Conesa, generó debate entre los concejales, siendo en primer término fundamentado por el concejal Fabián Albuarne. Gracias, señor presidente. Solicito que se anexe al expediente C71 del 2021 la nota firmada por todos los vecinos del corredor de la Ruta 188, donde todavía no hemos recibido respuesta alguna por parte de Vialidad Nacional. Yo creo que amerita para que sigamos luchando por este pedido que todavía no hemos tenido respuesta. Muchísimas gracias, señora presidenta. Me sorprende que el concejal Albuarne haya enunciado que no hubo respuestas con respecto a esta temática. El lunes pasado, el lunes 21, se procedió a la apertura de sobres de la licitación pública por parte de Vialidad Nacional para una obra de mejoramiento de la ruta en cuestión. Obviamente Vialidad Nacional y sus técnicos, sus ingenieros habrán evaluado el tipo de obra necesaria en esa ruta, sin dejar obviamente de mencionar el legítimo reclamo que tienen los vecinos de la zona por el Estado, sobre todo teniendo en cuenta que en 2017 Vialidad Nacional hizo trabajo sobre esa ruta y seguramente esos trabajos han sido totalmente deficientes, porque la deformación de la calzada deja a la vista que ese trabajo que se realizó en 2017 no fue bueno, por lo cual esta inversión que va a tener el Vialidad Nacional de más de 300 millones de pesos, porque en realidad la obra estaba pautada en la licitación, la llamada licitación de 245 millones de pesos, pero sabemos que las empresas que se presentaron ofertaron por encima de los 300 millones de pesos, por lo cual obviamente se va a sumar esta inversión a otras rutas del partido, no solamente nacionales, sino también los 1.500 millones de pesos que se van a estar invirtiendo en la ruta provincial 32. Solo quiero hacer una aclaración. Se hizo una acusación después de la última sesión respecto de la utilización política que había hecho el intendente de Pergamino, en palabras de los integrantes del bloque de Frente de Todos. Decían que todos conocíamos la obra que se estaba a punto de licitar. Lo que me llama la atención es que si todos la hubiéramos conocido, ¿por qué no se dio respuesta al pedido y a la nota que leyó el concejal Albuarne en la primera sesión del año?
y además doy fe que no solo el intendente, sino que por lo menos ninguno de los integrantes de nuestro bloque conocía de esa licitación, de esa apertura de sobres, ni siquiera sabíamos muy bien de qué se trataba. En primer momento se planteó una repavimentación, claramente los montos son un mejoramiento, era simplemente para hacer esa aclaración y como decía antes, voy a dejar que quienes mejor conocen la zona y la transitan todos los días puedan exponer sobre este tema. Muchas gracias, señor presidente. Este tema de la ruta, en este caso particular que estamos tratando, que es la ruta 188, es de antigua data. Cuando buscaba alguno de los antecedentes, mire, el primer reclamo que hace este Consejo Deliberante por unanimidad tiene que ver con el 27 de mayo de 2008, repavimentación y obras en la ruta 188. Después de mucho andar, en el 2010 se logra que finalmente se liciten las obras a través de lo que era la ruta concesionada y lo que era el corredor vial que correspondía a este sector. Esuco y Contreras eran las empresas que en el 2010 tenían que llevar adelante las obras que fueron licitadas y adjudicadas en toda la traza. Esta licitación contemplaba, estoy hablando de 2010, obras de reacondicionamiento de infraestructura y obras nuevas. Algunas a lo mejor, y entonces cuando el concejal Reynoso habla de obras, habrán evaluado las obras. Miren, las obras están evaluadas. En particular, la denominada curva de Gerde ha sido definida por Vialidad históricamente como uno de los sectores más críticos de toda la ruta 188. No ha pasado nada. Lo que nosotros denominamos curva El Cacique, otro sector crítico, no ha pasado nada. En el 2015, después de eso, después de haber esperado 5 años y haber pagado peaje 5 años al corredor de integración pampeana, que todavía tiene el peaje en lo que es el sector de Junín, que por eso la traza fue reparada en el sector Pergamino Junín, porque es el sector que está dentro de la concesión a costa de las adjudicaciones y contrataciones que hace Vialidad Nacional cuando eso está adjudicado a una empresa que cobra el peaje. Y entonces, a partir del 2015 empezamos a preguntarnos qué pasaba con las dársenas de giro, con las rotondas previstas dentro de estas obras. Las obras tenían número de obra, montos, plazos de ejecución, tenían absolutamente definido en cuándo debían ejecutarse. Finalmente, señor presidente, se está hablando de obras mejorativas y si alguien lee, los vecinos están pidiendo repavimentación, mantenimiento de banquinas y obras de infraestructura intensiva. No estamos hablando de lo mismo. Con 245 millones, 300 millones, no se puede llegar a una obra de infraestructura como la que se necesita. Gracias, señor presidente. De los 9 proyectos presentados por los ediles, se trató sobre tablas el expediente del bloque de concejales Juntos sobre expresar rechazo por la decisión del Gobierno Nacional de aumentar los derechos a las exportaciones. Con fuerte debate, el expediente quedó rechazado por no contar con los votos necesarios en el tratamiento sobre tablas. Lo que queremos es expresar nuestro más profundo rechazo, una vez más, a una decisión del Gobierno Nacional que a través de 2 decretos, el 131 y el 132 de este año, aumentó los derechos a las exportaciones de subproductos de aceite y de harina de soja de un 31 a un 33%. Tiene varios agravantes. Lo preocupante es que siempre las medidas van en el mismo sentido, aun cuando hace muy pocos días, a principios de este mismo mes, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, había anunciado exactamente lo contrario, que no iba a haber ni aumento de retenciones ni cierre de ningún tipo de exportaciones, siguiendo, según sus propias palabras,
las directivas del presidente de la Nación. Hay que dejar muy claro que esto que acaba de pasar es inconstitucional. Los dos decretos son inconstitucionales. Dado que es facultad exclusiva del Poder Legislativo, no del Poder Ejecutivo, sancionar en esta materia, ya que al haber vencido el plazo el 31 de diciembre del 2021, dictado por la Ley de Emergencia, mediante el cual el Congreso de la Nación le transfería esta posibilidad al presidente y que se le volvía a prorrogar a partir del presupuesto del 2022, ese presupuesto no fue aprobado, con lo cual que el Poder Ejecutivo sancione estos decretos nos hace inconstitucionales. Lamentamos profundamente, estamos obligados a hacerlo, es una de las actividades más importantes en términos de producción, de desarrollo y de economía en nuestro país, y sin duda es la más importante en nuestra región y en nuestra ciudad, por lo cual esperamos que este Consejo Deliberante acompañe en su totalidad la propuesta de nuestro bloque, que es la de rechazar profundamente todo este tipo de medidas que lo que hacen es seguir castigando a todos los sectores productivos. Muchas gracias, señor presidente. No todo pasa por cosas que hacemos o por cosas que se nos ocurren. También pasan cosas en el mundo, no somos una isla, Argentina no es una isla, y cuando pasan esas cosas en el mundo hay que corregir. Estas son correcciones. No se trata ni de un ataque al campo, ni de un ataque a la actividad, ni nada. Son correcciones que tienen que ver con la macroeconomía, que tienen que ver con la tremenda crisis de alimentos, especialmente en este tipo de productos, alimentos y energía, que va a tener el mundo como consecuencia de la guerra y que va a durar mucho más allá del fin de la misma, porque Ucrania es uno de los mayores productores de granos del mundo, y ya terminó, y eso no se va a recuperar tan fácil porque este año está todo perdido. Entonces, tengamos en cuenta que no somos una isla y que de alguna manera el gobierno tiene que hacer las correcciones necesarias para no descapitalizarse. Gracias, señor. Bueno, la verdad que describió muy bien, concejal Aiello, las circunstancias, ¿no?, en las que se toman a veces decisiones, en las que toma decisiones un gobierno. Justamente yo tenía acá, si se me permite, leer una pequeña cita de unas palabras del presidente, donde dice: dada la emergencia, le he tenido que pedir a todos los sectores que tienen mayor capacidad en la sociedad que hagan un esfuerzo. Es una emergencia y necesitamos su aporte. Pero estas palabras de un presidente no son de Alberto Fernández. Estas palabras son de Mauricio Macri, cuando aumentó las retenciones en un contexto internacional que no es el mismo que hoy. Entonces, cuando vienen a hablar acá de que son medidas ideológicas, tal vez sea más profundo que eso, señora presidenta. Tal vez no sean medidas ideológicas, sino sean medidas que se tienen que tomar en la estructura de un país que se construyó en 200 años y que podemos discutir si la construcción de este país ha sido justa e injusta con muchos sectores, pero son medidas que evidentemente han tenido que tomar, en este caso, un gobierno, pero también un gobierno cuya ideología era totalmente contraria a la actual, tuvo que tomar la misma medida. Bueno, agregar a los argumentos que esgrimieron mis compañeros de bloque, que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la medida tomada por el Gobierno Nacional. Agregar, creo que no se mencionó que este decreto, que vuelve al 31 y al 33, como era en tiempos de Macri, para el aceite de soja y para la harina, las retenciones, se crea un fondo estabilizador del trigo. Eso es con la intención de desacoplar el precio interno del trigo para los molinos de lo que está sucediendo mundialmente por el conflicto Rusia-Ucrania. Porque si algo tiene que hacer un Estado, un gobierno, es intervenir para hacer posible el acceso a los bienes de su pueblo. En este caso, los bienes más necesarios, que son la canasta de alimentos, como es el pan. El concejal presidente del bloque oficialista
arranca su alocución y la verdad que eso fue lo que me dio el puntapié para intervenir en algo que, como se vio, estaba pensado para que intervengan mis compañeros, como se dice vulgarmente, atajándose de por qué iban a hablar de este tema, diciendo que Juntos por el Cambio solo habla de temas locales. Pero bueno, esto es nacional, es provincial, no sé, nos toca de algún lado. Háganse cargo. También tienen posicionamientos políticos, no hay que tener miedo a la politización de los temas, porque todos hablamos desde un lugar, señora presidenta, pero hay que hacerse cargo desde ese lugar que se habla. Digo, se habla desde el lugar de donde se defienden 11 empresas, se habla desde el lugar desde el prejuicio ideológico que se puede tener frente a un gobierno, independientemente de qué se trate la medida, ya nos estamos oponiendo. Bueno, hay que pararse en ese lugar con claridad, con transparencia y discutir desde ahí. La primera aclaración que quiero hacer y que tiene que ver con la mención permanente respecto del gobierno anterior es que tenemos también que considerar lo que pasó en el gobierno anterior para entender qué otras cosas podemos mejorar a nivel productivo en el país. Se mencionó varias veces el fin del gobierno anterior con el nivel de retenciones que había. Lo que no se mencionó es que el primer acto de gobierno durante el gobierno de Cambiemos fue bajar las retenciones. Y eso generó un impacto a nivel de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, de nuevas producciones, que volvió a tener o volvió a generar, sobre todo en la localidad de Pergamino, que es el lugar que hoy nos ocupa, a tener un agro que recuperara la rotación de cultivos. Volvimos a tener trigo, volvimos a tener girasol, volvimos a tener maíz. Veníamos de décadas del monocultivo de soja que estaba degradando nuestros suelos y que nos había llevado a una situación de suma vulnerabilidad. Quienes hemos tenido una posibilidad de analizar la historia no solamente de Argentina, sino de América Latina, sabemos cuán vulnerables son los países que se resignan a tener un monocultivo o una producción única. Y en eso nos habíamos convertido. El productor agropecuario lo que necesita, en particular el pequeño productor, el que no tiene cómo amortiguar en diferentes rubros los impactos, que no tiene o la ganadería o el trigo, la soja o arveja, y además tiene una empresa, el pequeño productor, ese tiene que buscar cómo va a amortiguar las reglas de juego que constantemente se cambian. Lo decía el concejal Basanta, al principio éramos monocultivo, soja. Ante algún incentivo, el campo rápidamente, rotación de cultivos, fertilización, cambio a maíz, a trigo, a productos no convencionales, sorgo, girasol. Y cada vez que el campo arriesga y apuesta, siempre se cambian las reglas de juego. ¿Alguien puede decir cuál es el fondo que se está previendo para el campo, por ejemplo, para volver a fertilizar? ¿Se sabe cuánto es el precio del fertilizante y a cuánto se va a conseguir si se consigue? Bueno, esto forma parte de los pequeños productores de Pergamino. Los concejales del bloque Frente de Todo, Partido Justicialista, Frente Renovador, presentaron un proyecto de resolución para la realización online a través de la web del municipio para realizar el trámite que permite separar la tasa de alumbrado público de la factura de consumo eléctrico. En este caso, nos parece, en este proyecto, que el municipio tiene que mostrar esa vocación por la modernización del Estado que vuelve a tener con esta nueva secretaría que hemos recuperado después de un par de años que dejara de serlo, agilizando algunos trámites que tienen que ver sobre todo con cuestiones que a los vecinos desde algún punto de vista los perjudican. Hoy nos estamos encontrando con que el alumbrado público en nuestra ciudad es una tasa que está impactando de una manera negativa en el bolsillo de nuestros vecinos y vecinas a la hora de acercarse a la cooperativa eléctrica y poder pagar la factura, porque en muchos de los casos tenemos un costo más alto de alumbrado público que de consumo de electricidad.
Por lo cual, y entendiendo que tenemos una ordenanza que prevé que el usuario, en este caso el vecino, el contribuyente, pueda pagar la tasa aparte del alumbrado, aparte del consumo eléctrico, los vecinos y vecinas que se van enterando lo van haciendo, pero también encuentran digamos, en el trámite en Hacienda, cuando lo tienen que hacer, alguna que otra demora, dificultad, no vamos a decir obstaculización, porque siempre pensamos bien, ¿no? Que por ahí pasa que algunos trámites son más complejos que otros. Sí entendemos que la vocación de la modernización del Estado es hacer simple estos trámites. Y además es algo que la pandemia dejó al descubierto, la necesidad de poder simplificar y a que no todo sea presencial, que no todo nos signifique tener que ir hasta el lugar para realizarlo. Memorias de Pergamino, un repaso de nuestra historia a través de las actas del Consejo Deliberante. El 5 de abril de 1984, los concejales Roberto Espitía, Héctor Flores y Carlos Cantore realizaron el primer homenaje a los caídos en Malvinas. El 5 de abril de 1984, apenas recuperada la democracia, recordemos que se había logrado una votación democrática en diciembre de 1983, los concejales que en ese momento habían asumido eran los primeros luego de casi una década de dictadura militar. Se habían abierto las puertas del Consejo Deliberante y se hacía un homenaje, el primer homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas, en especial a Eduardo Silva y Aldo Patrone, mártires pergaminenses caídos en el teatro de operaciones de la Guerra de Malvinas. En ese momento tomaban la palabra representantes de los tres bloques presentes, que eran la UCR, el Partido Justicialista y el Movimiento de Integración y Desarrollo, obviamente todos resaltando el valor de los conscriptos que habían participado involuntariamente de esta guerra, pero también resaltando la solidaridad del pueblo argentino, más allá de las decisiones de la dictadura, pero cómo el pueblo argentino solidariamente había colaborado para tratar de que nuestros jóvenes tuvieran lo necesario para estar en ese lugar, en esas condiciones. Lo curioso es que también en el mismo día se cumplían 53 años de las elecciones de 1931, donde también se había recuperado la democracia luego de un periodo de dictadura militar, y se había recuperado la democracia contra una fórmula conservadora que en ese momento, en 1931, se llamaba la fórmula del latifundio. Y en el discurso de quien recordaba este evento, que era un concejal de la Unión Cívica Radical, planteaba un raconto histórico hasta 1984, llamando a la memoria todas las dictaduras militares que habían tratado de callar la voz de aquellos que querían vivir en democracia, ya fueran dirigentes políticos, estudiantes o cualquier otro que elevara la voz para tratar de vivir mejor entre todos. En ese momento se plantea los valores de la democracia para mejorarle la vida a toda la sociedad y cómo se había utilizado la guerra de Malvinas para tratar de persistir en el gobierno de la dictadura, un gobierno que en ese momento ya desbordaba de corrupción y que había llevado a la Argentina a serios problemas financieros. Lo que queremos resaltar, que era la misma idea en 1984 y hoy en todos los cuerpos colegiados, en especial en el Consejo Deliberante de Pergamino, de que el pueblo argentino se manifestó con solidaridad y sus representantes en este Consejo Deliberante lo quieren resaltar en ese momento y ahora. Gracias por acompañarnos en esta edición del HCD Informa 2020. Estas y otras novedades las podés seguir a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.